Buenas tardes. Hola a todos, espero que estéis bien y que ya se va viendo el final, ¿vale? Vamos a ser conscientes y a tener conocimiento para que ahora que podemos salir y ver a familiares y tal, pues hacerlo como he dicho antes, con conocimiento, ¿no? Que no demos pasos hacia atrás, sino hacia adelante. Venga. Antes de continuar, el correo, para que sigáis mandando vuestras dudas o consultas. Gracias a todos los que aún seguís enviando, y no me olvido de lo que quedó pendiente la semana pasada, en concretar lo del... Luego también eran lo de la velocidad de ejecución y lo de los ejercicios funcionales con máquinas, y eso se quedó aquí, ¿no? La semana que viene recuperaremos. Hoy vamos con un tema pues que para el que lo considero apasionante, ¿vale? Es uno de los grandes, pues no sé si desconocidos o no asimilados, entendidos del sector fitness, no solo del fitness, sino de salud, deporte y todo lo que ello compete, ¿no? Me refiero a los estiramientos, ¿eh? Bien. ¿Por qué se llama la clase de hoy, le hemos puesto qué fue antes, el Big Bang o los estiramientos? Pues sencillamente porque el Big Bang, que pasó hace 13.800 millones de años, está totalmente claro, explicado y asimilado, y se conoce, fíjate lo que pasó hace 13.800 millones de años, pero los estiramientos no. Ahí, todavía me entendéis, sin decir nada. Entonces, no es cuestión de si estirar, no estirar, qué estirar, debate de sí, no, porque así podemos estar pues los 60, 70 años que llevamos, ¿vale? Estamos ya en el 2020. Entonces, seguir con lo mismo pues no nos va a llevar a nada. ¿Qué vamos a intentar o qué voy a intentar? Pues, igual que con el Big Bang, ver el origen, cómo funcionan las cosas, y luego decidir. Os recomiendo también que veáis la entrevista que hizo mi compañera Paloma a Pepe García, ¿vale?, de One Clinic, sobre precisamente los estiramientos. Él lo deja bastante claro, ¿vale? Como todo, Pepe es un placer escucharle, pero yo en este caso mi introducción va a ser mucho más categórica que él, ¿no? O sea, yo voy a decir ya que no estiréis nunca más, y nunca es nunca, ¿de acuerdo? No necesitamos estirar, el ser humano lo necesita, ¿vale? Y por supuesto lo vamos a fundamentar. Sobre todo, cuando vayamos a explicar los estiramientos, me refiero a los estiramientos que hace todo el mundo. El estiramiento asistido, resistido, pasivo, forzado y empújame para allá, ¿vale? Que luego preguntan por qué lo hacen y nadie sabe responder por qué. Que relaja. Bien. Vamos directo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo funciona el músculo? Si no entendemos eso, no podemos entender todo lo demás. Bien, voy a hacerlo sencillo, sin utilizar muchos tecnicismos, y que lo entendamos, ¿vale? Venga. Bien. Nuestros músculos, vamos a fijarnos aquí, ¿no? Se compone de un vientre muscular, ¿bien?, donde están las fibras, ¿de acuerdo? Y luego, en sus extremos, pues tienen sus inserciones en los huesos, ¿vale?, a través de los tendones. Músculo va a tendón, tendón a hueso. Entonces, cuando las fibras, bien, rápidamente, sabemos que hay una serie de filamentos de unas proteínas contráctiles que se llaman actina y otras miosina. Entonces, cuando llega la orden, eso se produce una excitabilidad, bien, ¡pum!,
se unen, se juntan y crean unos puentes de unión. ¿Bien? Entonces, son capaces, ¿vale?, de contraerse y de generar el movimiento. ¿De acuerdo? Aplicarlo fácil. El músculo genera tensión, bien, a través de un acortamiento, pues, tira del tendón y el tendón a su vez de los huesos. Del hueso. ¿De acuerdo? Venga. Continuamos. Bien, hasta ahí lo tenemos claro, ¿no? Venga. Vamos a ir más adentro aún. No debemos de seguir o de proseguir sin entender cómo actúan las fuerzas en nuestro cuerpo. Si no, no podemos continuar. ¿De acuerdo? Entonces, debemos de entender que de comprender o recordar que las fuerzas en nuestro cuerpo, y nosotros luchamos contra fuerzas gravitacionales. Por lo tanto, nuestro cuerpo las gestiona, son fuerzas rotacionales. ¿Me explico? Giran en torno a un eje. No son fuerzas lineales. ¿Bien? Y las fuerzas que actúan dentro de un fluido, ¿bien?, que se rigen por el principio de Arquímedes. ¿Bien? ¿Qué pasa? Al ser fuerzas rotacionales, tienen un torque, es decir, tienen un brazo de momento, tienen un perfil de resistencia. ¿Qué significa eso? Que dependiendo de la posición donde se encuentren, pasan unas cosas u otras, ¿no? No es lo mismo que yo tenga esto aquí, que esto aquí, que esto aquí, que esto ahí, que esto ahí, que esto ahí, que esto ahí, que esto ahí. ¿De acuerdo? Pasan cosas muy distintas, tanto en los músculos, como en las articulaciones, como en el cuerpo y como él tiene que gestionarlas. No debemos de entender, de olvidar eso. Bien, que a veces creemos que, no sé, ¿vale? ¿Qué nos lleva a eso? Pues el músculo está pensado para contraer. Bien, el músculo está diseñado para contraerse. Bien. Segundo punto. Que vemos otra cosa que también se olvida, la diferencia que existe entre flexibilidad y elasticidad. Cuando llega alguien y dice, yo es que no soy muy elástico, no, tú no eres elástico. ¿Qué diferencia hay entre flexibilidad y elasticidad? Es que no soy muy flexible, no es que no sea flexible, es que no tiene fuerza, es muy distinto. La flexibilidad es la capacidad de rango que hay en una articulación a través del músculo. ¿Bien? Cuanto más fuerza tenga ese músculo para trabajar en todo su rango, llevará a la articulación a más movilidad. ¿De acuerdo? Eso es flexibilidad. Por lo tanto, podemos decir que flexibilidad es fuerza. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad no es más que la capacidad que tiene un cuerpo, ¿bien?, o para volver a su posición natural una vez ha dejado de ser sometida por una fuerza o que ha actuado una fuerza sobre él. Y debemos de recordar que nuestros músculos son viscoelásticos. ¿Qué significa eso? Que necesitan un tiempo para volver a su posición natural, como los colchones o las almohadas. ¿Has visto? Te levantas del colchón, te quedas mirando y viene un tiempo en que se queda la forma de tu cuerpo y poco a poco se va moviendo hasta que tarda como 30 o 40 segundos en volver a su posición natural. Por lo tanto, nuestros músculos son viscoelásticos. Bien. Tardan muchísimo más tiempo que 30 o 40 segundos del colchón en volver a su posición natural. ¿Estamos todos de acuerdo? Por lo tanto, si nuestros músculos son viscoelásticos, estirar después de entrenar, si el entrenamiento ya los deforma, ¿vale?
los motivos por los que estirar, uno de ellos es, si estiras después de entrenar, aceleras la recuperación, ¿seguro? Si hemos dicho que el músculo necesita un tiempo para volver a su posición natural. Si yo termino de hacer ejercicio, el músculo está deformado. Yo no, me comprendéis, ¿eh? Yo no veo el músculo de una forma rara. Me comprendéis. Aún encima aplico una tensión sobre él, es decir, extendiéndolo aún más, y lo deformo aún más, voy a acelerar la recuperación, voy a acelerar el tiempo en el que va a volver a su sitio. Pues con esa cosa tan sencilla, pues, y eso, pues escuchad, eso no es opinión, no admite debate, porque el músculo de cualquier ser humano es viscoelástico. Bien, seguimos. Bien, disculpad la interrupción, continuamos. Bien, entonces, con flexibilidad tenemos lo de flexibilidad y elasticidad, y eso también se va a corresponder mucho con la actividad o el tipo de deporte, sobre todo, que haga. ¿Por qué? Depende de mi deporte, pues voy a necesitar ser extensible o elástico. Y os puedo anunciar que deportes en los que necesite extensibilidad hay muy pocos. Y nosotros, el atleta popular no hace deportes que necesiten extensibilidad. ¿De acuerdo? No es lo mismo ser extensible que elástico. ¿Vale? Bien. Entonces, ya tenemos estos dos puntos. Continuamos. Otra cosa. Los músculos no están sueltos. Aunque se crea que sí. Creo que debemos ya de empezar a entender de una vez que los músculos no son unidades sueltas. Y que tampoco trabajan solos. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero, Moca? Mucho se habla de entrenamiento agonista, antagonista, pero no se puede. Si no, lo explicaría. ¿A qué me refiero? Bien. Para que yo pueda hacer esto, uno se tiene que acortar y el otro se tiene que elongar. Me gusta más. ¿De acuerdo? Y eso lleva a un proceso que nosotros no podemos controlar, lo que se llama inhibición recíproca. Es decir, para que uno se mueva, el otro tiene que relajarse. Para que uno se contraiga, que hemos dicho al principio que el músculo esquelético humano está diseñado por la naturaleza para contraerse, para que uno se contraiga, otro tiene que relajarse. Y eso es el problema. Y entonces la clave no está tanto aquí, sino más por ahí. ¿Vale? Por lo tanto, si yo me pongo a estirar pasivamente, ¿vale? Cuando hablamos de estiramiento es el estiramiento estándar que conoce todo el mundo. ¿Vale? No voy a actuar sobre uno, voy a actuar sobre dos. ¿Eso lo tenemos claro? Si no, no podemos seguir. Apagamos la cámara y nos vamos. Si no estamos todos de acuerdo ahí, no podemos seguir. ¿Bien? ¿Qué me lleva a eso? ¿Quieres estirar? Concéntrate o céntrate en acortar cada vez mejor. Es decir, que tus contracciones musculares sean cada vez mejor. ¿Cómo es eso? Bien, un clásico. Perdonad, que yo no le encuentro sentido ninguno a hacer esto. ¿Qué sentido tiene eso? Quiero estirar los cuádriceps. Bueno, los cuádriceps hay muchos músculos ahí implicados. Ya lo estoy estirando.
¿En qué me estoy concentrando? En hacer una buena flexión de rodilla. Si yo tengo fuerza en mis flexores de rodilla, mis cuádriceps se tirarán muchísimo mejor. ¿No? ¿Lo veis? ¿Qué pasa? Que si yo siempre los tengo cargados y engarrotados, quizá no sea culpa de ellos, quizá sea de que esto no tiene suficiente fuerza. ¿Puede ser? Pero no, yo quiero relajarlos. Y siempre los tengo cargados. No te digo nada cuando nos metemos por aquí, chicos. Cuando nos metemos por aquí. Cuando nos metemos por aquí o cuando nos metemos por allá arriba. Bien, ¿me explico? ¿Cómo puedo estirar mejor mis abductores? Haciendo una abducción. ¿Lo veis? Eso es un movimiento natural. Así fuerza yo tenga en mi abducción y todo funcione correctamente en esa inhibición recíproca que hemos dicho, más se estirará, se elongará, más asistirá el abductor al abductor. ¿Lo veis? ¿De qué me vale a mí o a cualquier ser humano hacer esto? Que alguien me lo explique. ¿No? Luego iremos por más ejemplos. Entonces, dejad, grabaros esto en la mente, por favor. Dejad a los músculos quietos. Dejadlos quietos. Si ellos hacen su trabajo, dejadlos quietos. ¿Vale? Y vamos a centrarnos en lo que podemos manejar. Entonces, si yo quiero estirar cada vez mejor y que en realidad me produzca beneficios, voy a centrarme en cada vez acortar mejor. Y en ese ciclo que hemos explicado, ser más eficiente. Quizá no tenga que ir a hacer cosas extrañas, quizá no tenga que centrarme en los músculos en concreto, sino en esas conexiones. Que normalmente, cuando se cortocircuitan, cuando esto no funciona bien, es cuando lo demás no funciona bien. Hostia, pero de ahí, ¿no? Bien. Seguimos. Hemos explicado eso, esas partes que son imprescindibles, ¿no? Y ahora vamos por las fundamentales, ¿no? Bien. Como he dicho muchas veces, no podemos saltarnos al libre albedrío la naturaleza, ni la fisiología, eso no se puede saltar, porque eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. Bien. Y ahora vamos por, como he dicho antes, lo fundamental, porque esto ya lo va a explicar todo, ¿vale? Dentro de nuestros músculos no funcionan por arte de magia. Nosotros muchas veces nos movemos y vamos moviéndonos y no pensamos. Vamos andando y no voy pensando, miramos una pierna a la otra, y el brazo al contrario, ¿no? Cuando vas corriendo, tú no vas pensando, venga, eso. O cuando voy jugando al fútbol, no voy diciendo, apoya aquí, apoya acá, bájate, salta, pum, can, quiebro. No, no, tú te mueves, ¿no? Y tu cuerpo se mueve. ¿Vale? ¿Qué nos lleva a eso? Hay una serie de receptores y sensores, tanto en los músculos como en la articulación, ahora lo vamos a ver, en el que todo eso se procesa para que nosotros nos podamos mover y muchas veces es de una manera refleja. Es decir, no lo pensamos. ¿A qué me refiero? Primero, dentro de nuestros músculos tenemos dos tipos de fibras. Unas se llaman las extrafusales y las más profundas se llaman intrafusales. Bien, y en las intrafusales hay una cosa que es una maravilla, que una vez que se entienda eso, todo, iba a decir, el imperio, o todo lo que se suele, o los estiramientos del tal, se van a caer, ¿vale?
y nadie habla. Todo el mundo te dice tira, pero nadie te dice por qué. Entonces, hemos dicho que me enrollo. Dentro de las fibras intrafusales, que son las más profundas, bien, hay un receptor, un sensor, que como he dicho antes es una maravilla de la naturaleza, que es el uso muscular. Y él es el encargado de controlar la longitud de la fibra muscular. Bien. Entonces, ante un, vamos a llamarlo, no quiero utilizar mal la palabra, ante un elongamiento de la fibra, venga, un estiramiento de la fibra, él manda una señal, y el cuerpo responde, parándolo. ¿Por qué? Porque si no, nos romperíamos, nos caeríamos. ¿Vale? Tú te mueves, no sé, me muevo, voy corriendo. ¿Por qué corres hasta ahí? ¿Por qué cuando corro o juego al fútbol, yo hago esto y hago esto? Y me paro aquí, mi cuerpo se para aquí y voy otra vez hasta aquí. No hago así, me bajo hasta abajo aquí. O cualquier acción que hagamos. Hay algo que te frena. ¿No? Bien. Todo eso, hay un sistema ahí nervioso que tiene que funcionar. Muy famosas son las motoneuronas alfa y gamma. Gamma está en el uso muscular y en las intrafusales. Y en las extrafusales, las más superficiales, está alfa. El uso detecta el cambio de longitud de la tensión, de la fibra muscular, y a través de la motoneurona le manda un mensaje a alfa, a las extrafusales. Y las extrafusales, que son las que tienen que hacer en sí el movimiento, la contracción, la fuerza, mandan a través de un alfa por la médula espinal, sistema nervioso, y este responde. ¿Os acordáis que el otro día vías eferentes, aferentes? ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es un sensor del cuerpo, eso no me lo puedo saltar. No es que yo, no. Es que yo, no. Es que si me... No. ¿Vale? Entonces, él detecta el estiramiento de cambio de longitud de la fibra y manda una señal para que pase. Si no, nos rompemos. Segundo punto. Otro sensor. En el músculo hemos dicho intrafusal es uso muscular, pero luego, antes de llegar a la inserción con el tendón, en el extremo del músculo que ya va al tendón, hay unas cápsulas, ¿bien?, donde está el órgano tendinoso de Golgi, encargado de controlar la tensión del músculo. Ya me aparecen dos cosas que controlan a mis músculos y a mis movimientos. ¿Bien? Entonces, así tensión ejerce el músculo, él va a seguir mandando información, ¿de acuerdo? Para que no me parta. Para limitar esos movimientos, si no estaríamos constantemente rompiéndonos. ¿Bien? Dos sensores, uso muscular y Golgi. No separáis, porque todo ese entramado de cómo se genera contracción muscular es muy complicado y muchas veces nos lo queremos saltar a nuestro, como nosotros queremos, y hago así, digo, ya me relaja el cuádriceps. Por favor. Por favor. Bien, entonces, vamos por un tercero. Después de uso muscular y Golgi, tenemos otros sensores que se llaman receptores kinestésicos en lo que es el entramado de la articulación de todo. Hay unos muy famosos, como son corpúsculos de Ruffini, de Pacini, de Meissner, creo recordar, que están encargados de lo que pasa, ¿bien? Por ejemplo, cambios de presión en la piel, cambios en temperatura, como frío-calor, ¿vale? Hemos dicho la presión, la tensión también de la propia piel, es decir, son, digamos, como controlan qué es lo que pasa respecto al espacio, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos tres. ¿Qué más queremos? ¿Bien? O sea, y todo eso funciona para que nosotros nos podamos mover. ¿Vale? Para que yo chute
y no se me vaya la pierna disparada, ¿no? ¿Cuándo viene una lesión? ¿Cuándo se lesiona un músculo? Bien, vamos a por otro súper importante. Hay muchísimos más, pero esos son los fundamentales. De esos tres, para más índole, o sea, si aún queremos más, hay otro sistema o otros interventores que van a estar ahí controlando todo para que, repito por enésima vez, no nos rompamos ni nos descoyuntemos, que están en la médula espinal, en la materia gris de la médula espinal, y se llaman células de Renshaw. ¿Qué es lo que hacen ellas? Pues fíjate, nosotros ante las contracciones, hacer fuerza, tienen una función inhibitoria de las motoneuronas alfa. Es decir, de las que hemos dicho al principio, las extrafusales, se van a encargar de controlar esa excitabilidad, ¿no? Porque eso provoca unas acciones brutales ahí. Por lo tanto, controlan que no se dispare a través de la fuerza el envío de información de las motoneuronas alfa. ¿Y qué nos llevan? ¿Y en qué se podría resumir eso? Porque nos limitan la fuerza que podemos ejercer. Y hemos dicho que todo comienza cuando el uso detecta un cambio en la longitud de la fibra. De las profundas. ¿Vale? Cuando detecta un cambio de longitud en el estiramiento, manda una señal y para eso. Por lo tanto, ante un estiramiento, siempre vendrá un acortamiento. Queramos o no queramos. Es que yo no. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿no? Podríamos seguir. Voy a seguir. ¿Vale? Para que veamos lo complejo que es el que se genere una contracción muscular y controlar eso. ¿De acuerdo? Como he dicho antes, los músculos no están sueltos. Debemos de entender en nuestra propia estructura, en nuestros movimientos, debemos de empezar ya a cambiar la visión limitada de que son únicamente pues, músculos individuales que se insertan en huesos y se mueven a través de poleas, ¿no? En tu sistema mecánico de poleas, ¿no? Eso debemos de empezar a cambiarlo ya, por favor. Entonces, esto nos lleva a entender el movimiento como acciones aisladas, como funciones diferenciadas. Bien. Cuando una parte de nuestro cuerpo se mueve, él va a reaccionar como un todo. Y entonces, lo único capaz, a nivel práctico de controlar eso, va a ser la fascia conjuntivo. Nuestro cuerpo está formado por vías anatómicas que se llaman meridianos miofaciales. Son cadenas musculares. ¿Qué significa? Que estamos unidos. Los músculos no funcionan solos, estamos unidos. La meridiana anatómica posterior pues llega desde la planta del pie, ¿vale?, hasta la fascia bicraneal. Eso forma una cadena. Por lo tanto, suele pasar que si a mí me duele mucho el cuello por aquí, el origen del dolor sea pues un problema de sordo. ¿Sí? Sí. Porque no somos cosas separadas. La suerte que cualquier músculo implicado en esa cadena que yo altere, por lo que sea, normalmente los altero por esas cosas, me encanta este, y no te digo nada este. Y este es uno de mis preferidos. Bien,
cualquier cosa que yo altere, tanto individual, luego afectará en la cadena completa. Y para darle más salsa a la cosa, dentro de ese tejido conjuntivo hay otros sensores, ¿vale?, que son capaces de enviar información al sistema nervioso. ¿De acuerdo? Y se llaman, son 3 tipos de fibras muy famosas: el colágeno, la elastina y la reticulina. ¿De acuerdo? Que son capaces de detectar cambios de presión y de tensión en el tejido conjuntivo y la fascia. Por lo tanto, si antes hemos dicho 4 y ahora le sumo otros 3, entre otros muchos, los más sencillos, tenemos 7 policías ahí encargados de no rompernos y de movernos eficientemente. ¿De acuerdo? Por cierto, a los hipertrofiadores, si os centráis en la lactina, vais a conseguir más hipertrofia que haciendo la rutina de los Mr. Olympia, ¿vale? Una pequeña ayuda. Venga. ¿Qué vamos ahora? Pues ya está, chicos. No hay nada más que decir. Ante un estiramiento, ante un acortamiento, y eso no admite debate. Es que no se puede decir, es que ya no se genera debate. ¿Bien? Se me ha olvidado una cosa. Me pasa por alto. El reflejo miotático. Muchas veces, que es precisamente el estiramiento, acortamiento, ese acto reflejo, sí que bien no se va a disparar siempre, puesto que es un reflejo, ¿de acuerdo? Pero dependiendo del grado del nivel, por decirlo, de la fuerza en el estiramiento, se hará más presente o incidirá muchísimo más que en otro. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, no hay reflejo miotático. ¿Cuándo pasa eso? Pues yo hago así y hago esto. ¿No habéis visto lo que ha hecho? Yo no he hecho esto. Mi brazo se ha ido. ¿Lo veis? Yo estaba aquí y he hecho esto. Y mi cuerpo ha reaccionado. Ha detectado que se iba a estirar y él ha frenado. ¿Bien? Un clásico del reflejo miotático puede ser el golpe de la rodilla del martillo, ¿no? ¡Pum! La mano en la vela. Ya me quedo. Y lo quitas. ¿Bien? Cuando te tropiezas, cuando piensas que el escalón es más bajo de lo que debemos, ¿no? Baja y haces eso. No hacemos esas cosas ahí. Son ejemplos de reflejo miotático. Dependiendo de la intensidad del estiramiento, él se activará o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, seguir debatiendo si estirar sí o estirar no admite debate. Podemos debatir que qué planeta me gusta más, ¿no? Si me gusta más la atmósfera gaseosa de Urano o los anillos de Saturno. Se puede, eso porque existe. Eso lo podemos debatir. Pero establecer un debate sobre que el Sol gira alrededor de la Tierra no se puede establecer porque no existe. ¿Me explico? Por lo tanto, seguir años y años con el debate de estiramiento sí, estiramiento no tiene sentido. ¿Por qué? Porque estirar nos relaja. ¿De acuerdo? Y no lo digo yo. Cualquiera puede ir e informarse. Entonces, porque yo no hago el estiramiento para qué se hace el estiramiento. Normalmente la gente dice porque le relaja. ¿Se habéis dado cuenta que la gente que estira o estiráis, siempre necesitáis estirar? ¿No? Es que si no me encuentro agarrotado, claro, si te lo estás provocando tú mismo. Deja de estirar por un tiempo. A ver lo que pasa.
necesito estirar todos los días, y luego y ahí se ven unas cosas que si te lo estás provocando. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Aunque pues tiene estiramiento, en acortamiento. ¿De acuerdo? Eso es ciclo. Es cómo funciona el músculo. Pum, pam. Ya está. Por lo tanto, nunca estirar. Y más pasivamente, asistidamente, resistidamente, forzadamente, a donde yo no puedo llegar, con mi propia fuerza, no me va a relajar jamás en la vida. Y muchas de las lesiones que pasan, o molestias, o el dolor que no se me va de aquí, que ¡ay! Cuando empezamos con piramidales, no te llegan a con los sitios. Es que me han dicho que tengo sitios cortos, tengo que estirarlos. No tienes cortos, pero es que no tienes fuerza. Y como no tengo fuerza, ¿qué hago? Por los estiros. ¿Para qué? Para que cada vez estén más rígidos, tengan menos rango. Ya verás que yo cuando estiro, después me relaja, me encuentro más bien. Lo dijo Pepe, creo que también, efecto placebo. Tú te encuentras bien, pero luego hay una serie de cosas por ahí que van a estar que el músculo cada vez se contraiga más. Pero es que yo he visto que este que es campeón del mundo estira, me da igual. Es que mi primo, no, me da igual. Es que el otro que es doctor, me da igual. ¿Vale? Y no podemos, evidentemente, terminar. Yo no he dicho que sean malos, ni que. Yo solo he dicho que no estiréis nunca. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo en mí. Yo soy corredor de montaña, llevo corriendo toda mi vida y, digamos, dedicándome día a día a entrenar y a correr carreras y eso, llevo 4 años. Yo, por ejemplo, llevo más de 12 años sin estirar. Nunca. No me lesiono. Llevo 4 años entrenando 6 días a la semana. Lesiones musculares, 0. Lesiones articulares, 0. Lesiones óseas, 0. Parones porque me ha lesionado por una lesión de cualquier índole, 0. ¿No estirar? No. No necesito estirar. No lo necesito. Bien. Ahora bien, ¿cuándo sí estirar? ¿Vale? Como todo, cuando llega al sector fitness, pues se va degenerando, quizás no es, se va contaminando, ¿bien? Y al sector fitness todo le viene desde el alto rendimiento o desde la ciencia deportiva. Entonces, cuando llega al sector fitness, en este caso los estiramientos o el protocolo de estiramiento, llega muy desvirtuado, como el teléfono roto, ¿os acordáis? Que poníamos a un vaso de plástico un hilo y le decíamos ¡habichuela! Y el último oía Winnie the Pooh, ¿vale? Pues esto pasa igual. Cuando llega desde el alto rendimiento o desde la ciencia deportiva hasta el último nivel, que es el fitness, pues llega desvirtuado, como pasa con muchas cosas. Bien. ¿Hay protocolos de actuación con estiramientos? Sí. Pero no es estiramiento pasivo, resistido, asistido, forzado para más allá, que no comúnmente se hace. En fisioterapia se utilizan prácticas de estiramiento, de elongamiento, de posicionamiento, mejor dicho, del músculo, ¿vale? Para recuperarlo, claro que se utiliza. En el entrenamiento personal pues se puede utilizar técnicas como, por ejemplo, la activación muscular, donde tú colocas al músculo en unas determinadas posiciones de elongamiento, de estiramiento, ¿bien? Y actúas sobre él y consigues precisamente desconectar lo que hemos dicho y recuperar pues, ese contratiempo, esa lesión. También se utilizan las famosas las líneas Kabat y Boba, ¿no? Son precisamente posiciones, determinadas posiciones en rango donde producen beneficio, igual que la facilitación neuropropioceptiva. Son unas posiciones, el músculo, donde se realiza una serie de trabajos, donde se produce, donde se recupera. Pero eso es muy distinto a yo coger y hacer esto, o hacer esto, o hacer
hacer esto, o hacer estas cosas de aquí, o estas cosas de aquí. Estírame, y no te digo nada cuando nos ponemos sobre el suelo, que está muy de moda ahora que te pones así, porque lo hemos visto no sé dónde, y la gente como un caracol se vuelve para atrás, que parece una cochineta vuelta al revés, para tirar de pirámide. Deja el músculo quieto. Es que no se me va, claro que no se te va. Dejará los músculos quietos, por favor. ¿Vale? Entonces, en fisioterapia se utilizan, y como he dicho, es muy distinto a ese estiramiento pasivo, asistido, resistido, ¿Por qué? Porque el profesional sabe colocar al músculo en cuestión en una posición determinada, no solo en una posición, sino en una posición donde quiere actuar o influir, y respecto a la disposición también de sus fibras. Bien, músculos no son cosas que tienen distinta posición de las fibras. Entonces, el profesional coloca el músculo en una posición de elongamiento donde él quiere trabajar, donde él quiere influir, y en la disposición de fibras donde él quiere actuar. ¿De acuerdo? Eso no es lo mismo. Es que no sé si veis el que estirar. Mira, mira, mira. Por favor. ¿De acuerdo? Pues no sé, ¿qué queréis que os diga más? Bien. Metabólico 6. Vamos por él. Y no lo he apuntado porque el metabólico 6 de esta semana va a consistir en 20 minutos, los famosos 20 minutos del metabólico. ¿Y qué vais a hacer? Vais a estirar 20 minutos. Ya lo digo. ¿Sí? Sí, vais a estirar. Pero si nos has dicho, no, vais a estirar. ¿Vale? 20 minutos estirando. ¿Eh? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? 2 ejercicios, 20 minutos, 2 ejercicios, sentadilla y flexiones en el suelo. Solo 2 ejercicios. ¿Cómo vais a hacer? Pues voy a hacer una sentadilla, 10 segundos, acción concéntrica. Por cierto, que luego me vendrá o saldrá alguno diciendo, es que el músculo puede hacer acciones excéntricas. Bien, claro. Pero esos son contracciones, es decir, contracción concéntrica, contracción isométrica, contracción excéntrica, no excentrización excéntrica. ¿Bien? Contracción concéntrica, contracción isométrica, contracción excéntrica. ¿Vale? Primer punto, el músculo está diseñado por la maravillosa naturaleza para contraerse. Venga, que si no esto podría seguir, ¿eh? Pero no. 10 segundos, acción concéntrica, 1 segundo parado abajo, 10 segundos, subo. Cuando no pueda continuar con la sentadilla, me voy inmediatamente a las flexiones. ¿Cómo se hace eso? Espero que me veáis. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Paro 1 y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dejo un poquito antes de la extensión completa y hago 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Cuando esté abajo, me pone el 1, ya da el 1, esto no vale. 1, no, esos son 4. ¿Lo habéis visto? Cuando no pueda continuar, me paso a las flexiones. Seguidamente, si me veáis, ¿y qué hago? Si no puedo, con pies hago con rodillas y hago 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y me paro a 1 milímetro del suelo. 10, 1, me paro, 1 y voy arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No bloqueo, no relajo la musculatura y hago de nuevo. 1 y bajo. 2, 3, ¿de acuerdo? Cuando no pueda continuar haciendo flexiones, vuelvo a sentadillas, sin descanso, sin descanso. Sentadillas, flexiones, sentadillas, flexiones. Una repetición van a ser 22 segundos. Y entonces vais a experimentar los mejores estiramientos posibles. Y os van a indicar por ciertas cosas, porque si yo cuando hago así me paso a esto, es que hay algo por ahí. No es que funcione mal, pero no funciona eficientemente, ¿vale? Bueno, pues se acabaron los debates, ¿de acuerdo? Encantado. Seguimos.